¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión. Me pueden encontrar en mis redes sociales como @Daniel_17 Flores. Ahí me pueden escribir sus quejas, sus dudas, sus comentarios. Estamos arrancando nuevamente en esta emisión, sobre todo en esta tercera ola que ya vamos de salida según las autoridades. Y bueno, en este espacio que nos ha dado también la bienvenida en estos ya casi 3 años que estamos aquí emitiendo desde Radio 13, también para que puedan seguir sus redes sociales como Radio 13 Digital, en toda esta barra de información, de programas que estamos llevando a cabo pues en este segundo semestre del 2021, que ha sido muy complicado, que ha sido muy difícil para todos por el tema de la pandemia, por el tema del COVID-19, en esta reactivación económica que ha sido muy complicada, que va muy lento, va el tema de la vacunación también va medianamente rápido en algunas entidades del país, un poco más aquí en la Ciudad de México, y que al final de cuentas pues los exhortamos siempre a que se cuiden, a que sigan las medidas sanitarias. La pandemia no se ha terminado, lo han dicho varios especialistas que hemos traído aquí, y bueno, pues hoy vamos a tocar este tema que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha desdeñado, ha minimizado y ha dicho que no existe, ha dicho que es un problema en todas las esferas. Sí, efectivamente estamos hablando de la venta de niñas, lamentablemente, que se da no solamente en Guerrero, sino en diferentes estados del país. Háblese de Oaxaca, háblese de Chiapas y háblese de otros también otras partes de la República Mexicana. Nosotros pudimos recorrer parte de la sierra, fueron en total 16 comunidades que recorrimos de la Sierra Montañosa de Guerrero, en donde pudimos constatar esta verdadera práctica ilegal a todas luces bajo el disfraz de usos y costumbres que se dan en estas comunidades muy pobres, que se dan en comunidades que están muy alejadas de las ciudades, pero que se pide, sí se los digo con todas las palabras, 70,000, 100,000, 200,000 pesos por una niña que no rebasa ni siquiera los 13 años de edad. De tal magnitud es ese problema. Estamos hablando de menores de edad, de familias que por 50,000 hasta 200,000 pesos para el hombre que las pida, les ofrece su hija. Quiero ser muy puntual en esto. Se escudan en los usos y costumbres, sobre todo en esta sierra de Guerrero, en donde golpea la pobreza con toda su fuerza, sin duda, y es parte de la problemática que vive no solamente este estado, sino diferentes entidades del país. Aquí lo estamos viviendo también en la ciudad, en algunas alcaldías, pero que sigue la venta de niñas a todas luces, a toda complacencia, y niñas que ni siquiera han terminado la primaria. Pudimos recorrer las comunidades de Metlatonoc, de Citlaltepec y de todas las localidades que bordean toda esta sierra montañosa de la entidad, en donde comprobamos que pues una persona que les duplica, les triplica la edad, llega a pedir
pues el consentimiento de la familia, del papá en su mayoría de las ocasiones, porque pues prevalece todavía el tema del machismo, del patriarcado en estas familias en donde el papá y el hermano es el que decide qué va a suceder con su hija, qué va a suceder con su hermana, qué va a suceder y cuál va a ser el dote. Ellos le llaman dote para poder liberar a su hija según ellos, y es una compensación que le van a hacer a la familia por haberla criado, por haberla educado, por haberla vestido. Por eso es el dote, por eso es estos 100,000, estos 200,000 pesos en el mejor de los casos, según ellos, para poder dar el consentimiento de su hija, de una niña que ni siquiera supera los 13 años de edad. Pudimos platicar con diferentes activistas, con diferentes mujeres que se han levantado en contra de estas costumbres, en contra de estas tradiciones milenarias, ellos le llaman, porque deben de tener derecho a elegir ellas. ¿En qué se traduce cuando una niña se une a un matrimonio infantil forzado? Insisto, por personas que tienen 30, 40 o hasta 50 años. De ese problema estamos hablando. Se traduce en violencia, en una niña que ni siquiera ha tenido su primera regla, en una niña que todavía ni siquiera termina su primaria y que ya está envuelta en otro núcleo familiar. Se traduce en golpes, se traduce en que si la niña llega a romper esta tradición o llega a separarse de su marido, que son muy pocas, son relegadas de su comunidad, porque son las apestadas, son las que ya no sirven para esto, son las malmiradas por los propios hombres de estas localidades que ya no vuelven a tomarlas en cuenta, por así decirlo. Entonces, estamos hablando de que son doble o triplemente victimizadas por sus comunidades, por su propia pareja y por sus propias familias. Una mujer o una niña cuando decide no continuar con estas tradiciones, se le acusa de todo, se le malmira, se le detesta en la comunidad y en el peor de los casos es expulsada de la comunidad donde nació. Aquí las bodas llegan a durar 1, 2 o 3 días. Se le pide a la pareja del esposo que compre 70 cartones de cerveza, 70 cartones de refresco, que se mate una res, que se mate un guajolote, para que se pueda celebrar esta unión, en donde dura hasta 3 días. Se le arrodilla a la niña, se le arrodilla a la pareja, a su esposo, para que se le den consejos. ¿Saben qué les dicen a los esposos? Tienes que ser un buen hombre, tú tienes que proveer y solamente eso. A la niña se le dice, tienes que hacer la limpieza, tienes que hacer de comer, tienes que cumplir como esposa, tienes que cumplir como con los hijos, tienes que obedecer al hombre quien está pagando por tu libertad, está pagando por ti porque nosotros te educamos, te criamos y te vestimos. Esos 70, 100,000, 200,000 pesos ya están saldados. Entonces ahora eres pertenencia de él. Y esto se da en comunidades de toda la sierra montañosa de Guerrero. Y ojo, en menor medida, pero también se da en la costa. Lo pudimos comprobar con la comunidad afro que radica en esta costa, que también se da la venta en la urbe. Estamos hablando de que estamos a 6, 7 horas de la Ciudad de México y esta práctica se sigue dando de acuerdo con datos oficiales que pudimos comprobar, que terminan en el peor de los casos también, y quiero recalcarlo, en suicidios. Las niñas, al verse cercadas por su propia familia, cercadas por su propia comunidad, expulsadas y repudiadas por los hombres, se suicidan. Y lo hacen a través de pesticidas o de químicos que utilizan para la siembra en estas comunidades. Es algo que no se había hablado. El tema de los feminicidios también va de la mano porque son muchas veces violentadas por su pareja, que se ven insatisfechos según sus declaraciones ante la comisaría, en donde dicen, es que
tiene 13 años y no me cumple como esposa. Entonces las golpean 1, 2, 3 veces y eso se traduce en distintos años que termina por desgastar mentalmente y termina de herir a estas mujeres que arrastran años de violencia psicológica, física y emocional. Y se traducen en suicidios en la Sierra Montañosa de Guerrero. De eso estamos hablando, de eso está desdeñando el propio presidente Andrés Manuel, que se le preguntó hace un par de semanas, hace tan solo unos 10 días, sobre qué opinaba de estos usos y costumbres que se dan en esta sierra, que se dan en Oaxaca, que se dan en Chiapas, y dice que esto se da en todas las esferas sociales. Quiero recalcar aquí que pudimos hablar con la activista Nadia, que lleva 10 años en este proceso de denunciar, de recorrer toda la parte alta de Guerrero, y que ha podido documentar y exponer esta violencia, esta problemática, este problema que se sigue dando en estos tiempos, que parece increíble, la venta de niñas pues en esta entidad. Pudimos platicar también con algunas senadoras y algunas diputadas, que agradezco mucho su atención, y nos mencionaban que en Chiapas ni siquiera son 70,000 pesos, se da solamente una vaca, una res, un costal de azúcar, la canasta básica, y se le da a la niña. Y muchas veces ni siquiera hombres de esta comunidad, que es lo que tanto presumen por usos y costumbres, sino son para quien tenga esto. Puede ser alguien de trata, puede ser alguien externo, puede ser alguien no de la comunidad, pero si tú le das una vaca, una res y un costal de azúcar, estos núcleos familiares liberan a sus hijas y nunca más vuelven a saber de ellas. Tan es así que Chiapas se ha convertido en el epicentro de la trata de menores de edad, que ha sido muy grave en los últimos años, pero ¿saben qué es lo peor? Que se ha normalizado esta problemática, que es tan normal ya ver notas de se vende o desaparecen niñas, que no sucede nada, que tan es así que en Guerrero hubo una persecución para las personas que nos ayudaron, para la intérprete que nos ayudó en una de estas comunidades, porque son comunidades que no hablan la mayoría español, que se comunican a través de sus lenguas, que es el tunzavi y otras que obviamente son de parte de su cosmovisión, de su idiosincrasia, y que han crecido con ellas, pero que no hablan español. Hubo una persecución muy fuerte, sobre todo con ellas. Hubo amenazas de que iban a encarcelar a sus familias por haber vendido a su pueblo, por haber transgredido estos usos y costumbres que me parece lamentable, que se escudan en un delito, que son al final de cuentas una trata que está sucediendo, que es la venta de niñas en México. Hablamos con una organización que se llama Yo Quiero, Yo Puedo, que ha hecho labor en Metlatonoc, en Guerrero, que ha recorrido a pie durante años pues esta comunidad, y sí, nos mencionan que son de vital importancia los talleres, los cursos, que se eduque o se reeduque a las niñas que están creciendo en estos momentos, porque ellas se dan cuenta que tienen derecho, que no es normal que sus papás a los 12 años, a los 13 años, las ofrezcan a cualquier persona porque les gustó, porque les llamó la atención y porque quieren casarse con ellas. Son estos sueños rotos de ilusiones también, de educación, porque pudimos entrevistar a varias mujeres que vivieron este matrimonio, y todas, absolutamente todas, se dicen heridas del alma, se dicen heridas del corazón, porque su propio papá, su propio hermano, las vendió, muchas veces engañadas, para poderlas ceder, para que la hija no se escapara. Son mujeres que tienen 35, 40 años y que no han podido recuperarse de esa herida que les deja el matrimonio forzado. Ahora, el tema de la organización Yo Quiero, Yo Puedo también documentó esta venta de niñas a diestra y siniestra en la Sierra Montañosa de Guerrero,
Ellos mencionan que los gobiernos deberían hacerse más responsables en todos los sentidos para poder erradicar de una vez por todas estas 300,000 uniones que se hacen al año, solamente en México, lo que lo posiciona como en una de las tasas de matrimonio infantil más altas en el mundo. Estamos hablando de que un país permite la venta de sus niñas a cualquier persona. Esto repercute en feminicidios que tampoco son documentados por la entidad en Guerrero, que tampoco son tomados en cuenta por Oaxaca, ni siquiera por Chiapas. Y estoy hablando de estos 3 estados porque aquí es donde sucede este fenómeno. Pero también pudimos comprobar que también se da en otros 5 estados más, en menor medida, pero que sigue con una prevalencia al alza. Son personas que las consume, que golpea con toda su fuerza el tema de la pobreza, que son víctimas muchas veces de sus propios usos y costumbres, porque no puede entrar la autoridad, pero que al final de cuentas las hijas que venden por 70,000 o por 200,000 pesos terminan siendo expulsadas de su comunidad, terminan siendo asesinadas por sus propios maridos, por sus propias parejas, que insisto, les triplican o cuadruplican la edad en muchos de los casos. Pudimos ahí constatar también con la diputada Eufrosina, que ha hecho una labor impresionante en el estado de Oaxaca, en donde ella menciona que sí, que en esta entidad en donde existen más de 500 municipios, es muy difícil entrar, es muy difícil romper con estos usos y costumbres en pleno siglo XXI, en donde pues las familias, los padres, los papás, los hermanos, dicen que es una tradición que le da vida a sus pueblos, que le da vida a sus localidades, que la fiesta, que estos 3 días, que el ritual de consejos, que esta niña tenga que ir de blanco, que tenga que estar antes de su primera luna, antes de su primera menstruación, es importante porque estamos hablando de un problema que está arraigado, que se ha dicho muchísimas veces en los últimos años y no sucede nada. Aquí queremos exponerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los diputados, a las senadoras, senadores también, no solamente del estado de Guerrero, de Chiapas o de Oaxaca, sino que tomen cartas en el asunto de una vez por todas. Estas niñas están en el desamparo total, en donde cuando una mujer sufre una agresión, en donde una mujer quiere denunciar que su hija fue violada, tiene que trasladarse hasta 6, 7 horas solamente para bajar de su comunidad a una comisaría. Una comisaría en donde prevalece el patriarcado. Así, con todas sus letras, lo quiero decir, el tema del machismo ha permeado completamente pues estas comisarías. Tuvimos la oportunidad de documentar un caso en donde una mamá quiso denunciar el abuso sexual de su hija por parte de su pareja, su hija de 9 años, su pareja tiene 38 años, abusó sexualmente de ella y quiso denunciar el primer día. La encontró completamente, completamente en vulnerabilidad, y se tardó un día en denunciar porque las primeras 12 horas no había quien le traduciera pues su lengua, porque no hablaba español. Tuvo que regresar a las 12 horas posteriores y el comisario le dijo, ok, sí está bien, se pudo comprobar la agresión sexual, pero bueno, vamos a llegar a un acuerdo. El comisario pidió 20,000 pesos al agresor para que cubriera o resarciera el daño, pero el agresor, y eso es lo más increíble, le dijo, vamos a pagar esos 20,000 pesos, pero yo me quiero quedar con la niña y no quiero saber nada más de la mujer. Entonces, no se hizo, no se pagó ni siquiera la cuota, se le establecieron 3 días de trabajo comunitario a esta persona, trabajo comunitario de estar haciendo siembra, de estar recogiendo elotes, de estar
bueno, ese tipo de cosas en esta comunidad y no pasó a más. La niña no tuvo esa oportunidad de justicia como sucede en el 54% de las mujeres que se atreven a denunciar y el 95% ni siquiera tienen acceso pues a una sanción por parte de los agresores. Entonces, estamos hablando de ahí de un fenómeno arraigado ancestral de usos y costumbres, llámele como quiera, pero que al final estamos hablando de un delito mayor, que es el delito de vender a sus propias hijas. La senadora y diputada también nos mencionaban que no es culpa de la comunidad que sigan estos usos y costumbres en cierta medida, que no hay que estigmatizar a estas personas porque los fenómenos que ellos viven y bueno, a los que tienen acceso son de otra naturaleza, pero hay que empezar por algo. Las activistas, las personas, las casas de las mujeres indígenas que radican ahí han hecho un trabajo impresionante en recorrer comunidades que están conectadas entre 5 y 6 horas, en donde tienen que costear con sus propios recursos estos traslados, que muchas veces ni siquiera ven un sueldo en este activismo que están realizando con las parteras, con las personas que han sido violentadas, con las mujeres que buscan llegar a estas casas de la mujer indígena en busca de ayuda, en busca de una vida mejor, en busca de sus derechos que muchas veces desconocen y que terminan por ser violentadas toda una vida. Estamos hablando de mujeres y de generaciones enteras que han vivido este problema y que se sigue dando y que el propio presidente ha desdeñado 2 o 3 ocasiones en las mañaneras de este año. Por eso levantamos y agradezco muchísimo el tema a las activistas que nos pudieron ayudar a ingresar a esta sierra, que se les va a dar voz, que se les va a dar apertura para este tema que han denunciado durante una década entera y que no ha pasado absolutamente nada, y que también los invitamos a que se puedan sumar más políticos, más organizaciones civiles, más universidades también, para poder atacar de manera frontal este problema que se sigue dando no solamente en Guerrero, sino en Oaxaca y en Chiapas y en otros estados de la República, en donde persiste la venta de menores de edad, las mal llamadas bodas infantiles que se siguen dando en México, que lo mantiene como uno de los países con la más alta tasa de matrimonios infantil. De ese tamaño es el problema. Aquí lo queremos exponer, aquí lo queremos denunciar y le vamos a dar seguimiento para estas activistas, para estos intérpretes que fueron amenazados en sus comunidades y que no se van a quedar solas. Ese sería el tema que queremos tratar el día de hoy. Los invitamos a que nos digan qué opinan del matrimonio infantil, que no es algo nuevo, insisto, es algo que se ha hablado muchísimo tiempo, pero que no sucede nada. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión, War Room. Me pueden encontrar como @Daniel-17 Flores y las redes sociales de Radio 13 Digital, tanto en Facebook como Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.